Aquí estamos de vuelta en 7 Magazine Verano, en las 7 de La Rioja, y dedicamos los miércoles un ratito a conocer algo más de la historia, normalmente de Logroño, pero hoy nos vamos a desplazar hasta Santo Domingo de la mano de Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal, Bruno? Pues aquí estamos, pues una semana más, pues sí, pues bueno, como otras veces hemos dicho, pues solemos hacer en Logroño, pero bueno, hoy digamos que en la ocasión un poco lo merecía y pues como digo, cogemos un poco la maleta y nos salimos de Logroño y nos vamos a Santo Domingo. Para hablar de ese Domingo García también, Eso. vamos a hablar de Santo Domingo, del municipio, pero también del santo, de Domingo García. Pues bueno, el santo, la ubicación de Santo Domingo, donde está el lugar, donde un poco donde luego sea donde nazca Domingo García, se encontraba, digamos, los telespectadores que nos sigan recordarán que hace unos meses hablamos de la Calleja Vieja, de ese antiguo trazado romano que seguía el Ebro y que bueno, hacia aquí pues se dirigía hacia Tricio. Pues es precisamente un poco en el trazado de esa Calleja Vieja donde se origina esta historia. Porque bueno, aquella vía romana sí que es cierto que bueno, un poco más adelante de Nájera, luego eso se desviaba hacia Vibriesca. Y es precisamente el desvío hacia donde lo tenemos hoy, por donde nos pasa hoy el Camino de Santiago, se lo debemos precisamente a Domingo García. Domingo García, pues bueno, fue el precursor de Santo Domingo, nació en Viloria de Rioja, en lo que hoy es provincia de Burgos, como pues un labrador, una persona que bueno, pues aparentemente pues un habitante más que bueno, que intentó integrarse en los monasterios de San Millán, de Valvanera, pero parece ser que no tuvo éxito y que bueno, pues sintió un poco esa llamada y que durante su vida coincidió con importantes personas que le llevaron un poco a hacer lo que fue luego su obra posterior. De Santo Domingo, sobre todo, vamos, y se destaca, ¿no?, sus milagros, los milagros del santo. Sí, bueno, pero los milagros hay que decir que los hace una vez muerto, porque Santo Domingo, entre otras cosas, es patrón de los ingenieros de caminos. Ingeniero de caminos porque junto a San Gregorio, al cual conoció, construyeron en la zona donde hoy está Santo Domingo, que según nos cuentan las crónicas, pues era un bosque, era un lugar apartado, sobre el río Oja, construyeron un primer puente de madera. Una primera estructura, ¿con qué fin? Que esas personas que caminaban, que iban por los antiguos caminos, pues podrían cruzar el puente sin necesidad de mojarse. Y posteriormente, pues lo que hizo Santo Domingo fue sí que ya al final derivar el camino que iba hacia Vibriesca, derivarlo hacia la zona de Burgos. Claro, tuvo un papel fundamental en esa parte y en el Camino de Santiago. Efectivamente. Es que es pieza fundamental, no se entiende sin Santo Domingo para nada, de la para Calzada. nada, porque como digo, es el padre del trazado actual. O sea, el camino que hoy seguimos lo hizo Santo Domingo de la Calzada, de ahí su nombre. Pues en ese entorno donde vivía él, pues se creó una pequeña localidad que luego pues fue Santo Domingo, lo que hoy es el lugar, es un pequeño burgo, que luego pues como esto se va enriqueciendo sobre todo gracias al paso de peregrinos. Un poco la leyenda de este santo, la importancia, pues bueno, pues surgió la que es desde luego una de las joyas del arte de La Rioja, que es la catedral que tenemos ahora mismo. Una catedral que data del siglo XII, su parte más antigua, que son 3 ábsides románicos, románico muy avanzado, pero que tenemos un poco la suerte de conservar, porque al ser unos elementos tardíos, digamos que ya prácticamente está dando el salto de estilo, pues tenemos la suerte de que hoy podemos verlo, porque en La Rioja ha habido mucho románico, pero por desgracia, pues bueno, poco a poco se ha ido perdiendo. Por tanto, esa importancia en el trazado, en construir su trazado, esa importancia en también la gestión que hacía de los peregrinos, esa labor de hospedaje, de sanarles las heridas, de curarles. La que es la casa del santo. La casa del santo, que claro. Está la casa natal, como lo marcaba antes en la carretera, estaba en Viloria de Rioja. Creo que han quitado el cartel, pero claro, donde fue en torno al cual giró su vida, que fue digamos, el que es el albergue de peregrinos de
de Santo Domingo, pues bueno, acogió ahí. Luego, pues bueno, él falleció y bueno, pero al fallecer, digamos que es luego cuando empieza a surgir su leyenda. Se le atribuyen numerosos milagros, pero vamos, sobre todo hay uno que es el que ha hecho famoso a Santo Domingo. Pues, bueno, cuenta la leyenda de que bueno, pues unos padres y un hijo alemanes venían transitando por este camino de Santiago, bueno, pues recayeron en ese Santo Domingo de la Calzada de la época. Y bueno, pues la posadera del lugar, pues se dice que se enamoró del hijo de estos peregrinos, pero bueno, él no le correspondió a ella. Entonces, bueno, pues digamos, llevada por los celos, por la ira, él escondió entre los equipajes que llevaban estos peregrinos una copa de plata y luego le acusó de haberla robado. Ante esto, pues bueno, se dio parte a las autoridades y cuando la familia pues salía de Santo Domingo de la Calzada, pues bueno, fue arrestado y fue condenado a la horca. Entonces, el joven fue ahorcado. Entonces se dice que luego cuando los padres se marchaban, pues bueno, pasaron por el lado del cuerpo y descubrieron que en realidad no había muerto en la horca, sino que Santo Domingo le había salvado de morir allí. Cuando fueron a decirle al regidor de la ciudad lo que había pasado, les dijo, bueno, no me importunéis porque bueno, vuestro hijo está tan muerto como este gallo y esta gallina que me voy a comer. Y bueno, en ese momento surge el dicho de Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada, claro, y es uno de los milagros del santo más importantes. Porque efectivamente esos animales que se iba a comer revivieron y cantaron. Y todavía tenemos un recuerdo de ese milagro porque tenemos una joya también dentro del arte en la catedral, que es ese gallinero del siglo XVI que podemos ver y todavía están ahí, que las cambian muy a menudo, el gallo y la gallina. La verdad que es una gozada ir a la catedral y mirar hacia ese gallinero, como decías tú, del siglo XVI. Eso es. Y ver que están ahí, que se mantiene ese milagro. Es la tradición, un poco es lo que le ha dado la fama, ¿no? A veces el trazado del Camino de Santiago se va haciendo un poco pues, por etapas. Desde luego a la gente cuando viajaba en aquellos momentos, no es como ahora que viaja una ruta, ¿no? Muchas veces pues, se viajaba buscando reliquias, buscando lugares sagrados, buscando lugares donde habían ocurrido milagros. Santo Domingo es uno de ellos. Y claro, dentro de ese trazado del camino no hay tantas catedrales tan importantes que marquen el camino, el trazado hacia Santiago, por supuesto la de Santiago, pero por supuesto la de Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo, bueno, al principio tenía sus pugnas también con la de Nájera. Pues tenemos la de Nájera también que es muy importante, pero desde luego si hay, lo que dices, una catedral que marca, es la de Santo Domingo. Luego se añadió también en el siglo hacia 1760, se añadió otro elemento también indispensable dentro de la catedral, que es la torre exenta, la torre campanario construida fuera del conjunto catedralicio, que tampoco es una construcción para nada habitual, es una cosa pues singular, de que es precisamente ese trazado del camino el que divide la catedral y el campanario. Las vistas que hay desde el campanario de la propia ciudad pues son pues, impresionantes. Y bueno, como atraía en la Edad Media, pues Santo Domingo de la Calzada también, pues en épocas bueno, no tan recientes, pero también ha atraído a curiosos y ha ido atrayendo pues a viajeros de mucha índole. Estamos viendo que ahora bueno, nos van acompañando unas fotografías ahí en blanco y negro, ahí con esos estereoscopios. Bueno, estas fotografías también tienen su aquel. Datan del año 1903, fueron tomadas por Aurelio Colmenares Orgaz, conde de Polentinos y cronista oficial de la ciudad de Madrid. Alguna vez hemos hablado también que visitó Logroño dentro de ese séquito de Alfonso XIII, cuando vino por primera vez a nuestra ciudad. Bueno, pues mientras el rey estaba aquí, como buen aficionado al arte y a los monumentos, lo que hizo fue ir viajando por estos lugares y sacar fotos. Uno de los puntos de La Rioja donde visitó, pues como no, pues fue la Catedral de Santo Domingo. Ahí, por ejemplo, estamos viendo pues toda la parte de ese ábside. Fotografió también el retablo, que es una auténtica joya, muy destacado también dentro del arte. Y nos permite pues ver cómo era esa catedral en aquellos momentos. Así que es cierto, pues como vemos, pues fotografía pues cuadros,
fotografió las fachadas, que prácticamente en ese sentido podemos decir que están iguales. Y bueno, una desde luego que es la más destacada, que es lo que lleva quizás a todo el mundo a Santo Domingo, que es el gallinero. Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? Hoy hemos querido salirnos un poquito de Logroño, de ese Logroño en blanco y negro, para ir a ese Santo Domingo en blanco y negro y conocer un poquito su catedral y la importancia que el santo, que Domingo, tuvo en este trazado. Y poder traer, pues claro, estas fotos están ahora mismo depositadas en la fototeca de Patrimonio Nacional, porque estas han sido publicadas hace pues muy poquito tiempo. Bueno, y Bruno, que ha estado ahí para recogerlas y traérnoslas aquí. Ahí estamos viendo la foto esta del gallinero, que es el símbolo de la catedral, que sirve ahora mismo y que es el símbolo. Bueno, Bruno, te esperamos la próxima semana. Aquí estaremos. Venga, hasta la próxima semana. Y ya no queda nada, tic-tac, tic-tac, tic-tac.